Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Bueno, muy buenas noches a todos. Primero que todo, extenderles un cordial saludo a todos los participantes y audiencia, agradecerles su presencia esta noche a esta charla organizada por la Asociación de Médicos Anestesiólogos de Costa Rica, con la ayuda de M. Doloris y US Pharmacy Costa Rica. Nada más para aclararles un punto con respecto a la logística de la charla. Las preguntas y dudas se pueden realizar por medio del chat de WhatsApp de la asociación y bueno, y también pues por supuesto por medio de acá del chat de Zoom, por medio de la plataforma y se responderán al final de la charla para no interrumpir a la doctora. Entonces, bueno, quiero presentarles a la doctora Marusa Naranjo González. Ella es médica anestesióloga mexicana, graduada en la especialidad de anestesiología de la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente es parte del staff médico de anestesia de la Clínica de Mérida, Yucatán, México. Ella tiene amplia experiencia en temas de neuromonitoreo y continuamente es invitada a congresos, charlas y talleres como ponente en temas relacionados a monitoreo perioperatorio de electroencefalograma, neuromonitoreo, perfusiones intravenosas, analgesia multimodal, anestesia multimodal libre de opioides, nocicepción, electroencefalograma y espectrograma. Y hoy, pues, por dicha, contamos con su presencia. La doctora nos va a hablar de la importancia del balance del sistema nervioso autónomo y su relación con la anestesia multimodal. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Es un gusto otra vez estar con ustedes. Ya hace poco estuve por allá presente y bueno, vamos a compartir la pantalla. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, se ve bien. Nada más, Ok. ajá, perfecto. Ajá. Esperemos que corra bien la velocidad del internet. Muy bien, buenas noches para todos. Aquí en México ya son las 8 de la noche, en Costa Rica las 7 de la tarde. Y bueno, les agradezco muchísimo la invitación a participar en esta charla, que creo que por ahí también con la participación en Costa Rica quedaron algunas dudas y bueno, vamos a tratar de hablar un poquito de esta relación del sistema nervioso autónomo y la anestesia multimodal. Muy bien. Pues como conflicto de interés, esta charla está auspiciada por M. Doloris. Ok, muy bien. Bueno, vamos a empezar un poquito por definir lo que es anestesia general, ¿no? Anestesia general es el estado inducido farmacológico que es reversible, en el cual hay alteraciones del sistema nervioso central y del sistema nervioso autónomo. Dentro de estos podemos encontrar los componentes corticales y los componentes subcorticales de esta anestesia, que como siempre lo hemos sabido, consta de inconsciencia, amnesia. Cambiamos el concepto de analgesia por antinocicepción, inmovilidad y control del sistema nervioso autónomo, que este es un sistema que ah, hasta ahora es que vuelve a tomar auge con este tipo de monitoreo que nos facilita acercarnos un poco a lo que está sucediendo con el sistema nervioso autónomo. Muy bien. Anestesia general balanceada, creo que todos estamos familiarizados con este concepto y es la combinación de un anestésico inhalatorio, anestésico intravenoso, un opioide y un relajante muscular, tratando de cubrir todos estos puntos o todas estas áreas de la anestesia, tratando de hacer un balance. Y en anestesia multimodal, la propuesta es esta combinación farmacológica que trabaja en diferentes circuitos, ¿no? Haciendo diferentes efectos con una acción explícita e implícita de cada uno de los fármacos en estos circuitos nociceptivos y de conciencia, y aunado a un monitoreo de la inconsciencia y de la nocicepción. Todo esto para tener un control posoperatorio y ya sea inmediato y tardío del dolor también.
Para esto tenemos nosotros que hacer una revisión de la neurofisiología y de la farmacodinamia para que nosotros podamos hacer esta combinación farmacológica en la cual tengamos los beneficios de cada uno de los fármacos sin tener los efectos deleterios de la combinación de dosis altas de estos fármacos. Es decir, nos va a permitir bajar las dosis de nuestros fármacos para no llegar a los efectos secundarios. Los efectos, los medicamentos que utilizamos habitualmente en la combinación es el sulfato de magnesio, la dexmedetomidina, la lidocaína, la ketamina, el propofol, el sevoflurane, bloqueadores neuromusculares y opioides. Ustedes se fijan, es una amplia gama de medicamentos las que podemos utilizar en este tipo de técnica. En ocasiones se utiliza la ketamina y otras veces no la utilizo. Todo depende del paciente que estamos nosotros enfrentando. Siempre hay que llevar a cabo una valoración previa, como siempre lo hacemos en nuestros pacientes. La definición de dolor, partiendo de aquí, del término de dolor, pues es una experiencia sensorial. Entonces, esto implica conciencia, es decir, es esta relación emocional desagradable que se asocia a un daño, puede o no asociarse a un daño tisular. Entonces, siempre implica conciencia, y esto en anestesia general, pues obviamente que no vamos a tener este componente de interpretación, es decir, no vamos a hablar de dolor en la anestesia general. En el 2016 se vuelve a revisar la definición y se propone esta definición que también como una experiencia angustiante asociada a un daño o una lesión real o potencial. Entonces también lo hacen esta definición con implicación de la conciencia y de todos estos a ver, voy a borrar porque aquí anoté. ah, ok, entonces no lo logré borrar el rayoncito que di ahí. Pero bueno, el dolor implica subjetividad, es decir, la persona que tenga experiencias previas de dolor, esta situación cognitiva, evaluativa, la cultura también, la parte sociocultural, la parte afectiva, emocional, esto va a influir sobre la experiencia que el paciente tenga de dolor. Es decir, el dolor va a implicar la conciencia. Entonces vamos a hablar de nocicepción, que es este procesamiento y codificación del estímulo nocivo o potencialmente nocivo. Entonces todos los procesos que ocurren desde que se produce la lesión hasta que llega a la corteza son estos procesos nociceptivos que nosotros vamos a tratar de bloquear al administrar la anestesia. Y podemos hacerlo desde las distintas fases, ¿no? Podemos hacerlo desde la transducción, desde la transmisión, desde la modulación. Ay, perdón. Es que no logro borrar esa marca. Creo que no se va a poder. Ya lo logré. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es tratar de bloquear cualquiera de estas fases, ¿no? Desde la transducción, la transmisión, la modulación. Es decir, podemos trabajar a nivel periférico con AINES a nivel local, podemos trabajar con anestésico local, podemos trabajar también con agonistas alfa-2 adrenérgico. En transmisión, pues vamos a hacer bloqueos tronculares, los famosos bloqueos regionales que estamos haciendo todos los días en los quirófanos, ya sea un bloqueo del erector espinal, cualquier bloqueo que nosotros utilicemos bloqueando la transmisión regional. Y esto lo podemos hacer también con agonistas alfa-2, lo podemos hacer también con dexametasona, aumentando la potencia de los anestésicos. En la modulación vamos nosotros a poder utilizar opioides, ya sea epidurales, intratecales, hay gente que está utilizando ketamina, hay medicamentos que podemos utilizar con este efecto de modulación a nivel medular. Y en la percepción de dolor, pues entonces tendremos también una gama
de medicamentos que podremos utilizar para tratar de bloquear esta percepción. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es bloquear todas las vías nociceptivas que van ya sea en ascenso o en descenso, como lo pusimos nosotros en el artículo de anestesia analgesia. Lo pueden encontrar en Open Access para que ustedes lo puedan revisar, en donde podemos ver cuáles son todos los recesos que pasa el proceso nociceptivo hasta que llega a la corteza y cuáles son los procesos también de la vía descendente. Entonces, el sistema nervioso autónomo es un sistema que si bien lo podemos observar desde la frecuencia cardíaca y la presión arterial, muchas veces la frecuencia cardíaca y la presión arterial no son parámetros que nos ayuden a solamente observar o solamente saber qué es lo que está pasando con el paciente en este sistema nervioso autónomo. Entonces, tendremos nosotros que utilizar alguna otra opción, que eso es lo que nos da los monitores que ahora están saliendo de nocicepción, ¿no? Entonces, con el concepto de homeostasis y alostasis, aquí hay una parte importante, porque a la alostasis es lo que nosotros vamos a tratar de ayudar al organismo para que se vaya adaptando a este proceso de alteración en el sistema o de respuesta en el sistema nervioso autónomo. Los signos de dolor nosotros estamos acostumbrados a observarlos y bueno, la taquicardia, la hiperventilación, la hipertensión arterial, que son indirectos, nos dan la posibilidad de acercarnos a qué es lo que está pasando con el paciente. La dilatación pupilar, que la podemos medir también, la diaforesis, salivación y nistagmos. Nosotros tenemos que conocer bien este sistema, cómo funciona, para que nosotros podamos incidir sobre él con la farmacología que tenemos disponible, ¿no? El núcleo del tracto solitario que dice el doctor Emery Brown, que es todo menos solitario, porque tiene relación con todos y responde a todos los estímulos con diferentes acciones. Nosotros podemos observar en este estudio, ¿no? Para que podamos darnos una idea de lo que estamos haciendo en el quirófano, si solamente evaluamos frecuencia cardíaca, presión arterial media, entonces nosotros podemos ver que nuestra sensibilidad y nuestra especificidad es muy baja. En cambio, si nosotros utilizamos algún monitor, ya sea el Surgical Plate Index, que es el ANI, o la pupilometría, siempre va a ser superior en sensibilidad y en especificidad a lo que nos puede informar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Entonces, es decir, nosotros si solamente tenemos frecuencia cardíaca y presión arterial, no nos acercará a lo que realmente está sucediendo con nuestro paciente en el periodo transoperatorio. Y la variabilidad, hablando un poquito de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, tenemos que tomar en cuenta que lo que va a medir este monitor, que es el monitor de ANI, en este caso es el que nos va a tomar parte de la plática, es esta desaceleración que hay entre el RR. Es decir, este retraso en milisegundos, esta variación en milisegundos, la va a estar midiendo todo el tiempo este monitor para tratar de asociarlo con lo que es el estímulo simpático o el estímulo parasimpático, cuál es el que predomina en nuestro paciente. Entonces, esta variación de la frecuencia cardíaca es alrededor de su media, es un marcador cuantitativo, esto nos permite saber cómo está comportándose durante el tiempo, y este análisis de la variabilidad estima esta relación entre el sistema simpático y parasimpático. Esto mide la arritmia sinusal respiratoria, es decir, el impacto que tiene cada respiración sobre este segmento RR, y esta influencia de este ciclo respiratorio durante el tiempo va a ser un promedio. Primero va a pasar por un análisis, el cual nos lo va a dividir en las diferentes frecuencias, en las bajas frecuencias y en las altas frecuencias, que si nosotros lo observamos aquí, las altas frecuencias tienen una medición, y las bajas frecuencias también nos hablan del sistema simpático parasimpático. Entonces nosotros tomaremos en cuenta las altas frecuencias en este tipo de monitor. Y esto nos va a hacer un patrón
que nosotros vamos a poder observar, así como el espectrograma nosotros lo observamos en el SedLine, nosotros vamos a poder observar en este monitor, en este tiempo, qué es lo que está sucediendo con esta variabilidad. A mayor variabilidad, pues vamos a ver mayor ocupación del tiempo total de lo que son estos 12.8 segundos que nos muestra este patrón que nos muestra el monitor. Cualquiera de los monitores que ustedes tengan a la mano, lo pueden ustedes observar. Nos va a hacer un promedio, que el cual nos va a mostrar en un número naranja y en un número amarillo, el promedio de 1 minuto y el promedio de 4 minutos, que nos van a acercar a saber qué es lo que está sucediendo con la estimulación del sistema simpático parasimpático. Y la energía que nos va a decir qué tanto el sistema simpático, qué tanta potencia del sistema simpático tenemos activado en ese momento, y entonces podemos nosotros tomar decisiones en base a la medicación que vamos a estar administrando a nuestro paciente. Cada respiración induce este breve aumento de la frecuencia cardíaca con disminución del RR, esto es la arritmia sinusal, y bueno, lo veremos ejemplificado así. Una larga variabilidad será que ocupe, como lo veíamos en la anterior diapositiva, que es este mismo patrón, que es lo que estamos observando nosotros aquí en esta imagen. Y cuando hay un predominio simpático, que hay un aumento del tono simpático, entonces se produce esta disminución del tono parasimpático, que lo podemos interpretar nosotros como nocicepción. Si nosotros lo quisiéramos ver como un balance de que uno sube y otro baja, en ocasiones podemos tener activación de ambos sistemas, pero podemos observarlo bien. Nos hace esta distinción este monitor, por eso es que nos es útil en el periodo transoperatorio. Entonces habrá un aumento de la frecuencia cardíaca y disminuirá la arritmia sinusal respiratoria. Si ustedes lo ven aquí, se observa fácilmente cómo hay esta disminución en el área debajo de la curva, ¿no? Que es todo lo verde que podemos nosotros observar, donde disminuye esta ocupación, es decir, hay menos variabilidad y nosotros visualmente podemos saber que hay un estímulo simpático importante y que tendremos que tomar una acción. Nosotros podemos observar el cambio de este patrón antes de que haya un cambio en el número, porque el número nos refleja el promedio en un tiempo determinado. Entonces nosotros podemos observar este comportamiento en el monitor y tendremos que tomar una decisión antes de que tengamos repercusión hemodinámica a nuestro paciente. La energía del RR, que es lo que les comentaba, esta parte de la energía que representa el poder espectral del sistema nervioso autónomo, es decir, interpretado hacia el sistema o hacia la potencia del sistema simpático, y fuera del rango de 2.5 ya no es una lectura confiable. Entonces, ahí tendremos alguna intervención de algún artefacto que nosotros no lo podremos interpretar y que a veces sucede en el quirófano que tenemos. Bueno, por lo menos en mi quirófano que tengo el paciente con tantos cables, de repente sí, con el cauterio hace algunos efectos en los monitores que estamos utilizando. Este es el monitoreo que nosotros tenemos habitualmente, es un paciente de columna, si se fijan está la cámara prono, estamos observando que no tenga ningún sitio de presión. Y esto ahorita vamos a tocar el tema un poco de las cantidades de medicamento que utilizamos en la combinación farmacológica en la anestesia multimodal. Si ustedes se fijan, este es un paciente que tiene una frecuencia cardíaca baja de 46 y que sí está relacionado con el número que nos está arrojando el ANI. Ahorita en otro ejemplo vamos a ver cómo hay ocasiones en las cuales podemos tener bradicardia, pero el ANI nos está avisando que tenemos un predominio simpático. Entonces, ¿por qué solo un mecanismo de acción? Si tenemos tantos mecanismos de acción y nuestro organismo es tan complejo en la respuesta metabólica al trauma, en la respuesta al evento quirúrgico, a la agresión, entonces, ¿por qué solamente cubrir una parte? ¿No? Que lo que hacemos habitualmente en los quirófanos es cubrir solamente una parte que es obviamente la de bloquear los receptores de MU, que son los que habitualmente es el manejo en casi prácticamente todos los quirófanos, que es utilizar el opioide, como lo habíamos visto en las diapositivas previas, donde nada más utilizamos el medicamento que nos produce inconsciencia, el opioide y el relajante muscular o el bloqueador neuromuscular.
¿no? Entonces, si tenemos tantos sistemas, este es un acercamiento más o menos a los circuitos que podemos afectar. Esto está publicado también en este artículo que es maravilloso del doctor Emery Brown, que es el de estados alterados de la conciencia del 2011, que ya tiene unos años de publicado, pero que nos ayuda mucho a entender qué es lo que sucede en el cerebro de nuestros pacientes cuando nosotros estamos administrando medicamento. Y dentro de una de las acciones que tienen los opioides, que es una acción que puede estar condicionando las alteraciones cognitivas que tenemos nosotros en nuestros pacientes, pues es esta disminución, esta disminución de la acetilcolina cerebral, y esto intervendrá obviamente en este sistema de neurotransmisión que es excitatorio. Esto intervendrá en el despertar de nuestro paciente. Es por eso que los pacientes con opioide son pacientes que sí tienen una respuesta ya que pareciera como que están conscientes, pero que su mecanismo de activador todavía no está del todo recuperado, es decir, esta acetilcolina sobre todo pasa en los pacientes ancianos, los pacientes adultos mayores tienen esta disminución de la acetilcolina cerebral, y son pacientes que tardan en poder integrar esos sistemas de conciencia al final de la cirugía. Tenemos también los anestésicos como Propofol y Sevoflurane, que tienen sitios de acción GABA, que los podemos observar como todo interviene en todo la comunicación entre tálamo y corteza, y entonces el Propofol y el Sevoflurane tendrán este patrón parecido, aunque el Sevoflurane también trabaja sobre estos receptores, que son los receptores de 2 poros de potasio. Todos los gases anestésicos éteres funcionan de esta forma. Todavía no se determina exactamente cuál es el circuito, como sí lo tenemos para otros neurotransmisores, pero todavía no hay algún artículo o investigación de neurociencias que nos muestre cuál es la función de estos receptores de 2 poros de potasio sobre el estado de conciencia, pero si bien tenemos un patrón que podemos observar en el neuromonitoreo de la presencia de ondas entre 4 y 7 Hz, que hacen esta diferencia en el mecanismo de acción del gas anestésico. En los receptores NMDA nosotros también podemos trabajar, ya sea con la ketamina, con el sulfato de magnesio o con ambos. Hace 2 días me hacían una pregunta interesante acerca del sulfato de magnesio, que para qué utilizar los dos, recordando un poco que el sulfato de magnesio también es un estabilizador de las membranas, entonces también lo utilizaremos prácticamente en todas las cirugías. Yo utilizo sulfato de magnesio. Y la ketamina, su efecto va a ser en las interneuronas, y esto da esta alteración del estado de conciencia caracterizada por disociación. Entonces, no permitirá la comunicación entre la corteza y el tálamo, y cada uno disparará a diferentes frecuencias, y esto hará que tenga estas características de producir estas ondas de alta frecuencia que son cercanas a los 30 Hz. Los alfa-2 agonistas son el medicamento estrella. Yo siempre digo que no se puede dar una anestesia multimodal si no la haces con alfa-2 agonistas, y de hecho no deberíamos de dar anestesia si no fuera con un bloqueo del locus ceruleus. Si nosotros recordamos este núcleo es importante en toda la respuesta que tenemos, tanto de consolidación de la memoria como de respuesta de vigilia y de respuesta de alerta del organismo. Entonces, si nosotros no logramos bloquear esto, la norepinefrina cerebral seguirá como un sistema activador que tendremos siempre activo, y que esto nos impedirá o nos aumentará nuestros requerimientos de los medicamentos que nosotros utilicemos para producir inconsciencia, ya que este sistema de norepinefrina se ve afectado prácticamente únicamente por la dexmedetomidina. La clonidina sí tiene un efecto sobre sobre la norepinefrina, pero es en menor cantidad, porque obviamente si recordamos que la dexmedetomidina es 1200 veces más afín al receptor alfa-2AR. Un poco explicando esto, está este artículo que lo pueden encontrar, es del 2008, es del doctor Franks, que nos habla de los objetivos moleculares y nos acerca un poquito a lo que sucede
en el sueño, normalmente lo que hace el organismo es bloquear la respuesta, aquí esta vía ascendente de la información hacia el tálamo y la corteza y permite que haya un restablecimiento de la información adentro del cerebro y esto nos permite tener la consolidación de la memoria. Eso es importante porque, porque perdón, otra vez con borrar la pluma. Esto es importante porque si nosotros no, o sea, si nuestro organismo no bloqueara la información que va hacia el tálamo y la corteza durante el sueño, entonces tendría interrupción de estos procesos de consolidación de la memoria y es donde vienen los problemas cognitivos en los pacientes que no pueden descansar o que no pueden tener este cierre le llamamos cierre de compuertas, o sea, este cierre de información, este paso de información. Que nosotros podemos hacer esto farmacológicamente con la dexmedetomidina, es decir, el locus coeruleus deja de transmitir y entonces permite, y obviamente con el propofol nosotros enlentecemos estos circuitos y entonces esto ayuda a que no haya el paso de información desde el locus hasta todo el cerebro, como lo vimos en el circuito que afecta a la dexmedetomidina. Entonces, más o menos este es un ejemplo de las dosis que utilizamos habitualmente en la anestesia multimodal, que actualmente, desde que entró remifentanil de nuevo a México, lo hemos estado incorporando en el manejo, ¿no? O sea, podemos hacer la técnica de anestesia multimodal sin opioide, podemos hacer la técnica de anestesia multimodal con opioide muy, muy bajo. Si ustedes se fijan, 0.5 a 0.2 de TCI. Normalmente utilizo protocolo de Minto porque es lo que tienen las bombas ya programado. Entonces, más o menos casi siempre estamos entre 0.5 y 0.2 de TCI. Difícilmente pasamos esa cantidad. De ketamina entre 0.5 a 1 microgramo por kilo minuto, de sulfato de magnesio arrancamos con una dosis de 15 miligramos y vamos bajando durante la anestesia hasta llegar a un límite bajo de 3 miligramos por kilo por hora. Si ustedes se fijan, es una dosis baja. Aquí la pregunta frecuente siempre es que si tiene interacción con los relajantes musculares o con los bloqueadores neuromusculares y la cantidad de medicamento que utilizamos, la cantidad de sulfato de magnesio que se utiliza es muy baja. Siempre la recomendación es que hay que tener un tren de 4, hay que medir cómo está la relajación de nuestro paciente. La dexmedetomidina, por lo general, arrancamos con una dosis de 0.5 microgramos por kilo y de ahí la vamos disminuyendo. Actualmente lo hacemos con estas bombas que es la Arcomed y lo hacemos con el protocolo, si ustedes aquí se fijan, el protocolo de DIC, que es el que viene cargado, no es el protocolo ideal, pero es el protocolo que viene cargado en la bomba y más o menos lo arrancamos en pacientes muy frágiles, lo hacemos a 0.1, 0.12 hasta 0.2 de TCI en este protocolo. La lidocaína también sin pasar de 1.3 para no bloquear la parte cardíaca. Y el esmolol, que en lo personal no tengo mucha experiencia, lo he utilizado poco porque en México nos cuesta bastante la presentación que tenemos, es una presentación que es muy cara y entonces no nos permite utilizarlo como en otros países que me ha tocado verlo. Por ejemplo, en el Mass General Hospital había un doctor que hacía anestesia sin opioides con esmolol. Entonces ellos tienen la facilidad de tenerlo o sea, de acceder al fármaco, pero en México no tenemos esta particularidad. Y bueno, nada más recordando que este inhibe catecolamina, así que también trabaja sobre la sustancia negra. Otra de las preguntas frecuentes del esmolol o de los beta bloqueadores con respecto al monitoreo de ANI es si hay esta afección porque producen obviamente disminución de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y la respuesta es que no afecta la arritmia sinusal respiratoria. Es decir, podemos tener un paciente, ahorita lo vamos a ver en uno de los casos, podemos tener un paciente con bradicardia y que tenga un estímulo simpático importante. Este es un ejemplo que viene en el artículo de anestesia multimodal,
donde ponemos el ejemplo de una anestesia general para la minectomía, otro que es para una prótesis de rodilla, para una cesárea y para una laparotomía, ¿no? Si ustedes se fijan, son diferentes esquemas de manejo que se proponen en diferentes escenarios clínicos, no necesariamente la anestesia general multimodal sí es estrictamente esta, pero la anestesia multimodal también lo podemos tomar con los distintos, o sea, los distintos manejos que nosotros hacemos desde el periodo preoperatorio hasta que el paciente se va a su casa, incluyendo el bloqueo o la infiltración regional con ketorolaco y dexmedetomidina, que es parte del manejo integral de estos pacientes. Nosotros aquí podemos observar en diferentes, aquí puse algunos ejemplos de algunos casos, por ejemplo, aquí vemos cómo hay un aumento de la actividad simpática que se refleja tanto en un minuto, como vemos que también hay una disminución en los 4 minutos y hay una energía alta de 1.252, es decir, este paciente tiene una estimulación simpática importante. Cuando recién llegó este monitor a mis manos, yo ya no estaba administrando lidocaína con mucha frecuencia y esta es una de las primeras fotos que tomé porque todos mis parámetros de lo demás, incluyendo electroencefalografía, frecuencia cardíaca, presión arterial, todos mis parámetros estaban normales y yo ya había como sacado la lidocaína, una por falta de bombas en ese tiempo suficientes y la otra era porque yo no veía un beneficio más allá de administrar la lidocaína. Cuando llega este monitor a mis manos, me doy cuenta de que estábamos por debajo de lo que se recomienda de entre 50 y 70 y que sí teníamos una respuesta simpática, que no estábamos bloqueando, algo le hacía falta. Y bueno, una de las recomendaciones era ponle opioide y bueno, pues lo que hicimos fue agregarle lidocaína y nos dimos cuenta de que se iba hasta los 90, así como lo vemos en este ejemplo de acá, ¿no? Se iba hasta los 90 con solo el hecho de administrar la lidocaína, que es más potente para bloquear esta respuesta. Aquí vamos a ver qué es lo que sucede con la estimulación quirúrgica, es decir, este paciente está en un buen nivel, si lo vemos acá arriba, está en un buen nivel de bloqueo nociceptivo cuando hacen una estimulación que estaban haciendo aquí una columna, porque no es este el caso, estaban haciendo aquí una columna y estaban estimulando en el área donde tenía la hernia discal, y entonces vemos que hay una estimulación quirúrgica, pero que no es lo suficientemente intensa o está bloqueada de tal manera que no perdemos el promedio que debemos de llevar en la cirugía, que es entre 50 y 70. Aquí vemos como la energía es baja, es decir, su estimulación simpática en general durante este tiempo es baja, es decir, no está activo su sistema simpático. Y aquí vemos otro caso en donde también, aquí si se fijan, tiene 53 de frecuencia cardíaca, sus resistencias periféricas están pues dentro de los parámetros normales y vemos cómo el monitor ANI nos marca que está en un adecuado nivel analgésico, ¿no? Aquí vemos, este es el caso de una fijación de una instrumentación y también vemos cómo hay una estabilidad de este paciente. Aquí vemos que hay un bloqueo completo. Esto es muy fácil de ver cuando estamos administrando anestesia multimodal sin opioides. Llegamos a estos niveles de bloqueo, ¿no? Con una dosis baja de lidocaína, con sulfato de magnesio, dexmedetomidina y con propofol y un poco de gas, que hacemos la combinación de 0.3 a 0.5 de CAM de sevoflurane, ¿no? Aquí vemos cómo está la combinación de 0.2, 2 de TCI de propofol. Es un paciente que están instrumentando y es un paciente que está ventilando solo. ¿Sí? Está boca abajo y está ventilando solo. Si ustedes se fijan, tiene una frecuencia respiratoria de 18 por minuto
Es decir, el paciente, aquí le pusimos vasopresor, vemos el efecto que tiene de disminución. Al administrar el vasopresor, vemos una disminución, obviamente por el estímulo simpático, y luego se recupera como estábamos en los niveles de el bloqueo simpático parasimpático, ¿no? Este es otro ejemplo de otro paciente. Este es más reciente. Vemos que tenemos monitoreo invasivo, pero también tenemos gasto cardíaco no invasivo. Y vemos la cantidad de medicamento que estamos utilizando. Aquí tenemos TSI de 0.15 de dexmedetomidina, propofol A1 de TSI, que es una dosis muy, muy bajita. La norepinefrina la tenemos en una tasa muy bajitita, de menos de 0.02 microgramos por kilo minuto. Aquí vemos que está a 1 el remifentanil y a 6 mililitros por hora que está yendo la lidocaína. Este es otro caso también, si se fijan también con monitoreo invasivo y también lo mismo, vemos TSI de Dexme de 0.17, ¿no? Remifentanil de 1, propofol de 1.3, la lidocaína también bajita. Aquí tenemos una infusión con relajante muscular porque es también una columna, ¿no? Si ustedes se fijan también la cantidad de gas que utilizamos está muy, muy, muy bajita. Aquí vemos también que como el patrón respiratorio lo vemos, o sea, visualmente podemos ni siquiera ver el número y podemos ver que este paciente tiene una alta variabilidad, su energía está en 0.7 y si volvemos a revisar la cantidad de medicamento que estamos utilizando, es una cantidad muy, muy bajita la que estamos utilizando. Aquí vemos que está a 0.17. 1.5 de Remi, 1.3 de Propofol y 4 mililitros por hora de lidocaína. Esta es una cirugía de columna, también si ustedes se fijan, monitoreo no invasivo, también tenemos un buen control. Esta paciente fue completamente sin opioide, ¿no? Vemos el tren de 4 que también estamos monitorizando. Esta paciente está ventilando solita, fueron 11 horas de cirugía. La paciente despertó aproximadamente en 8 minutos. Esa es una ventaja que nos da la anestesia multimodal, que los pacientes, como los tenemos en un nivel tan bajito de medicación, inmediatamente que nosotros cerramos la dexmedetomidina y empezamos a cerrar todos los fármacos, los pacientes despiertan muy rápido y se integran muy bien en tiempo y espacio. Esta paciente recuerda haber saludado a sus nietos porque es la abuelita de uno de los cirujanos con los que trabajamos y recuerda perfectamente todo desde que despertó hasta que pasó al área de terapia intensiva, que siempre los pasamos pues por vigilancia y por seguridad al área de terapia intensiva. Aquí es el ejemplo que les quería mostrar de la bradicardia. Tenemos aquí un paciente con 45 de frecuencia cardíaca, ¿no? Tenemos también gasto cardíaco, entonces no estaba afectado su gasto cardíaco, es por eso que no hubo un manejo aquí. Vemos la energía baja, pero vemos aquí como si tenemos una respuesta simpática en esta paciente. Entonces en esta paciente hubo que incrementarle la lidocaína y en este caso la dexmedetomidina la dejamos baja porque era una paciente frágil. Entonces, ¿por qué monitorear la nocicepción y la nocicepción antinocicepción? ¿No? Vamos a optimizar con esto la combinación farmacológica que hagamos. Vamos a evitar subdosificar, en el caso de hacer una anestesia con opioides, vamos a evitar subdosificar o a evitar sobremedicar a los pacientes, ¿no? Con todos los efectos deleterios que tiene el sobremedicar con opioides a los pacientes. Vamos a medir en tiempo real lo que está sucediendo con el estímulo nociceptivo intra y posoperatorio, porque es un monitoreo que lo podemos continuar incluso en el posoperatorio en estos pacientes que no son capaces de comunicarse, como por ejemplo los niños o los viejitos que tienen alguna demencia o que tienen alguna alteración neurológica que no puedan
que no puedan expresarse, que tienen dolor, también podemos mandar al paciente con el monitor para estarlo evaluando. Y con esto, obviamente, que mejoramos los resultados a corto y a largo plazo, porque también nos ayuda a disminuir, esto habrá que demostrarlo, ¿no? Porque son monitores que todavía están jóvenes, pero que estamos viendo todo lo que afecta a la parte neurológica, el hecho de tener a los pacientes sobremedicados con anestésicos, ¿no? Y bueno, no me queda más que invitarlos, como siempre. Ya tenemos un año invitando de nuevo porque lo tuvimos que suspender gracias al COVID y es por eso que estamos haciendo estos ejercicios así a distancia y que esto de las cámaras no, pues no es lo nuestro, ¿no? Lo nuestro es los cursos presenciales. Es mucho más educativo, creo, o sea, se alcanza más gente el hecho de que podamos hacerlo vía online, pero siempre el contacto con los profesores siempre es, y el contacto con los alumnos y con los anestesiólogos y las experiencias, pues siempre es bueno, ¿no? Este es un curso que lo vamos a tener del 27 al 30 de octubre aquí en Mérida, Yucatán y bueno, esperemos contar con su asistencia. Muchísimas gracias y cualquier duda estoy a su disposición. Miren cómo aquí tienen un gatito y lo tienen con capnografía y con también monitoreo de nocicepción y en nuestros quirófanos no atendemos a los pacientes así, ¿no? Entonces creo que hay que buscar la excelencia siempre en el manejo de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su charla. Aquí hay un par de dudas. Una es si existe algún artefacto que nos altere la medición del ANI, como por ejemplo el uso, la utilización de cauterios, Bobby y esto que muchas veces altera, hay interferencia con respecto al electrocardiograma, que por lo tanto nos vaya a interferir con la medición del ANI. El monitor trae, a ver, voy a compartir la pantalla. El monitor trae a ver, vamos a regresarnos un poquito. Ay, aquí no se ve. Bueno, no se ve porque tengo las cámaras, a ver. Aquí, si ustedes se fijan, este cuadrito verde que vemos aquí es la calidad de la señal. Entonces, nosotros podemos observar aquí, si se pone en rojo, la medición que nos esté dando no va a ser confiable. ¿Ok? Otro de los valores, pues, es la energía, obviamente. Y otra de las cosas que tenemos que estar pendientes es la lectura del electrocardiograma. A veces me ha pasado, por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta en alguna de las fotos, por acá abajo tengo el sistema de calefacción del paciente. Si lo conecto en el mismo tomacorriente de atrás del tripié, a veces sí me causa esta interferencia, ¿no? Con el cauterio también, porque a veces me conectan el cauterio al mismo tripié. Pero si nosotros no tenemos estas conexiones así viciosas, pues podemos tener una señal mucho más limpia, ¿no? Siempre tendremos que tener cuidado en que nuestros monitores estén conectados a lo más cercano a la corriente directa. Y la otra es el cauterio, depende de donde lo utilicen, es que pudiera llegar a hacer un efecto sobre el monitor, pero es más frecuente verlo en monitor como por ejemplo de conciencia, como el SedLine o el BIS, que nosotros podamos tener un artefacto más importante. Y con respecto a drogas, como por ejemplo cuando se hacen, esto es una duda mía, como por ejemplo cuando se hacen las columnas con potenciales evocados, ¿verdad? Que ya sabemos que hay algún tipo de droga que puede alterar esa medición. ¿Hay alguna droga que se ha visto que altere la medición del ANI? O como por ejemplo el bis, ketamina, que ya sabemos que la altera, ¿verdad? La medición. No sé si hay algún tipo de droga específica que para ANI nos vaya a alterar la medida. Sí, sí, es lo que comentaba. Por ejemplo, yo administro butiliosina, que es esta iosina para alterar la frecuencia cardíaca, para aumentar la frecuencia cardíaca y no utilizar atropina. Utilizo la butiliosina y vemos esta disminución del ANI cuando aumenta la frecuencia cardíaca,
vemos esta disminución del ANI que se recupera entre los 5 y más o menos como entre los 4 y los 7 minutos después de administrada el bolo de butiliocina. Tenemos también, por ejemplo, la norepinefrina, dependiendo la dosis a la que lo estemos manejando. Al principio, cuando empezamos a notar los efectos cardiovasculares de la norepinefrina, es decir, cuando empieza a subir la presión, podemos ver un ligero descenso del ANI, pero que después de más o menos entre 5 y 7 minutos también se normaliza y entonces empieza a volver a marcar el monitor. Pero sí hay fármacos que obviamente afectan, todos los fármacos que afecten la frecuencia cardíaca directamente haciendo la taquicárdica y que disminuyan esta arritmia sinusal respiratoria, pues lo va a afectar. Y obviamente que también va a afectar el hecho de que nosotros manejemos una ventilación mecánica con hiperinsuflación, ¿no? Cuando nosotros hacemos mucha presión y manejamos volumen tiral, por ejemplo, de 10, ¿no? Que lo he visto que en los obesos, por ejemplo, lo manejan así, pues sí podemos tener afección sobre esta influencia que tiene el movimiento torácico sobre la respuesta, ¿no? Sí son cosas que tenemos que estar pendientes y obviamente también las limitaciones del monitor, ¿no? El paciente arrítmico, el paciente que tiene muchas extrasístoles, el paciente que tiene una arritmia severa o que, bueno, que tiene marcapasos, ¿no? Son pacientes que no podamos utilizar este tipo de monitoreo. Gracias. Hay otra duda acá, doctora, que dice que cuando hablamos de energía, se entiende que es la energía del sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿en qué unidad está expresada? Esa es buena pregunta porque ese es un valor más bien que está tomado. Aquí sí, le voy a pedir a Betty porque ahí sí no sé qué unidad es la que utiliza, porque esa no la tenemos expresada nosotros. De hecho, es un valor que apenas estamos hace como 1 año y medio, más o menos, o 2 años que empezamos a observar la relación que tiene sobre este tono simpático. Entonces empezamos a ver la utilidad, porque antes era más bien como un valor, como para saber si era fidedigna nuestra señal, o si lo podíamos, o si lo podíamos interpretar lo que nos estaba dando de valor. Pero actualmente ya se ha visto que esta energía está directamente relacionada con esta descarga simpática, y es más, las observaciones que se han hecho ahora son precisamente de los pacientes, por ejemplo, con COVID, ¿no? En el pronóstico que tienen de gravedad, si tienen un sistema adrenérgico completamente depletado, o sea, si tú le pones el ANI y el paciente está completamente depletada su energía, es un pronóstico grave en esos pacientes, ¿no? Entonces, Betty, ¿por ahí estás? Sí, aquí Sí, estoy, Marusa. Muchas gracias. Son milisegundos sí. al cuadrado. Es. Y sí, corresponde a la actividad total del sistema nervioso autónomo. Total power. Total power. Sí. Perfecto, muchas gracias. La otra duda acá es si la conductancia de la piel altera esta medida. Esa también es para Betty, porque eso es más técnico para Roberto, ¿no? Roberto, si me ayudas a contestarla, por favor. Sí, ¿qué tal? La conductancia de la piel no afecta el valor como tal. Nada más lo que dependemos es que esté bien colocado el electrodo. Sería todo. Y que se haga la preparación de la piel, también hay que hacer hincapié en eso, Sí, fuera necesario. como para conectar Como para el los BIS, electrodos. etcétera. Sí. Hay que hacer la preparación de la piel antes de, ¿no? Si tenemos yo tengo como un gelecito que los utilizan los cardiólogos para hacer el holter y tener mejor adhesividad de sus electrodos y mejor conductancia. Yo a veces lo utilizo cuando sobre todo tenemos pacientes que llegan así con mucha capa de grasa y que entonces trato de tener la piel siempre preparada. De acuerdo. Hola, Betty Moncada, ¿cómo estás? Habla Carlos Segura. No escuché bien la unidad de medida de la energía, si me la podría repetir. Milisegundos al cuadrado. Milisegundos cuadrados. Gracias. Hay otra pregunta acá, ¿cuál es su experiencia con el monitor de nocicepción en endoscopía?
No hago endoscopía, entonces no puedo contestar esa pregunta porque no trabajo más que en odontología fuera del quirófano. Y acá la otra es la señal de potencia, cómo sacarle provecho a este parámetro. ¿Será que se refieren a la energía, Me no? imagino. Ujú, Yo creo. ujú. Y es esto que estamos comentando, ¿no? Es un monitor, y yo siempre cuando hablamos de este monitor, es un monitor muy interesante, porque es un monitor que a pesar de que tengo 5 o 6 años utilizándolo de manera rutinaria, siempre hay cosas que le aprendo, ¿no? Y sobre todo cuando tengo la combinación con el gasto cardíaco no invasivo que me da las resistencias periféricas, entonces puedo hacer una comparación o una correlación de lo que está sucediendo con el ánimas, lo que está sucediendo en las resistencias, pues es muy interesante ver cómo sí directamente es proporcional la cantidad que tenemos de activación de la energía. O sea, mientras más energía tenemos, mientras más nos acercamos a uno, tenemos más actividad simpática. Sí, tenemos unas resistencias siempre un poquito más elevadas cuando tenemos esta actividad alta. Que en general en anestesia multimodal se depleta mucho la energía, que es lo que no queremos en un paciente con COVID, ¿no? Por ejemplo. Y aquí la otra duda que ponen es si se modifica mucho la respuesta del monitor a la nocicepción usando únicamente TIVA. Cuando se utiliza solamente, porque digo, lo he hecho de manejar nada más propofol remifentanil, cuando se hace la TIVA pura que es propo-remi, está directamente relacionada la cantidad que tú administres de remifentanil con lo que tú tienes en el monitor de ANI. O sea, sí hay una correlación importante cuando estás administrando o cuando estás haciendo solo tu anestesia con puro opioide. Y la pregunta, sí, en concordancia con la anterior sería, ¿por qué no hacer un TIVA pura o una anestesia general balanceada? Que porque, bueno, general pura en ese sentido, que porque la combinación de propofol y ceborane. Ese Ricardo. Muy bien. Sí, ese es el dilema con todos los tibólogos, ¿no? ¿Por qué? La razón es que las veces que yo no utilizo el gas, en cuestión clínica, ¿no? La explicación clínica, cuando no utilizo el gas, requiero más cantidad de propofol, invariablemente. O sea, tengo que aumentar mis dosis de propofol. Eso obviamente es para cubrir lo que no está cubriendo el gas. Y la potenciación que yo veo con el gas es decir, este cubrir en teoría, que es la teoría que estamos estudiando con el doctor Emery Brown, que más bien él la está estudiando porque yo nada más hago la parte de observación clínica, es esta relación que tiene con los receptores de 2 poros de potasio, que por eso describí en el circuito anterior, ¿no? En el circuito de sevoflurane con propofol, precisamente la presencia de estos receptores de 2 poros de potasio que no los cubre otro medicamento. O sea que si queremos hacer esta anestesia global en todos los circuitos, pues tendremos que utilizar el sevoflurane, ¿no? De acuerdo. Bueno, doctora, yo creo que estas eran las preguntas de la audiencia de hoy. Creo que, vamos a ver. Tijuana, Ajá, aquí pone. Datex. Dentro de los monitores de profundidad anestésica de la marca se encuentra la entropía de estado de respuesta, así como el SPI para nocicepción. Si juntamos estos tres parámetros, obtenemos un cuadrante de acoplamiento anestésico. Existe un estudio donde compare valores ANI con este cuadrante, ya que es evidente tener valores de entroncas bajos con SPI altos. Bueno, ahí sí no le puedo contestar porque no tengo yo ninguno de los dos, ¿no? O sea, sí tengo esa máquina, pues una máquina vieja, y el monitor que tengo no Entropías. tiene, O sea que no se tengo puede entropía. correlacionar entropías. Ujú, sí. Sí, no tengo entropía ni tampoco tengo SPI. Así es de que no puedo, o sea, yo los monitores que he manejado de nocicepción
han sido la pupilometría, que tuve un tiempo oportunidad de trabajar con ella, pero no es práctica, o sea, no, está bien para observarlo, para documentar lo que sucede, ¿no? Pero la verdad es que no es un monitor práctico porque no puede estar uno en las columnas observando la pupila, ¿no? Entonces, Claro. con ese sí tengo más experiencia, pero con la entropía no. Ujú. Y aquí ponen desde Panamá un saludo y que cuando tienen ANI alto, perdón, cuando tienen ANI alto, ¿qué es lo primero que baja? ¿El REMI, la LIDO o la dexmedetomidina? Si tiene algún algoritmo en particular. Sí, normalmente cuando tengo el ANI tan alto, empiezo a bajar la lidocaína, primero hasta el nivel más bajo, ¿no? Que ahí lo puse, Ujú. 0.3 más Sí. o menos, Ah, 0.2 miligramos perfecto. por kilo por hora. Si veo que no baja el ANI, el ANI de ahí, entonces empiezo a bajar la dexme, siempre cuidando la actividad cerebral, porque la dexme llega a un punto en el que si la bajas tanto, el paciente se despierta con las cantidades de medicamento tan bajas que utilizamos. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando bajas la dexme. Y como el remifentanil no es la base de la anestesia, entonces, pues lo puedo cerrar. O sea, ese no me está afectando a mí en los parámetros que yo tengo para subir o bajar medicamentos, en la anestesia multimodal, no me está haciendo mayor efecto, ¿no? En realidad lo uso porque la verdad es que me gusta usarlo, ¿no? Porque es un fármaco que fácilmente puedes controlar algunas respuestas que no tienes control específico. Por ejemplo, si veo una estimulación, me acaba de pasar con un paciente que tenía una fractura en torácicas, ¿no? Y al momento que le estaban instrumentando el área de la fractura, tenía picos muy, muy bajos del ANI. Entonces, en esos picos yo cambiaba el objetivo del remifentanil. Y como es tan corto, cosa que no lo puedo hacer con la dexme, ¿no? O sea, la dexme tiene periodos mucho más largos. Entonces, sí, y la lidocaína también. Entonces, lo que hago es que modifico un poco el remifentanil. Pero sí he observado que los pacientes se quejan más de sensibilidad posterior a la cirugía cuando utilizo remifentanil, que si no Ujú. uso opioide. Ujú, ujú. Sí, acá hay un comentario más que todo que dice que Ani tiene Ujú, mayor sensibilidad y especificidad para detectar el estímulo nociceptivo, aunque los otros equipos, como menciona la doctora, en este caso la pupilometría que estaba hablando, son superiores en especificidad que ujú. los parámetros hemodinámicos. Ujú. Sí, que es el estudio que les Es un enseñé, poco ¿no? práctico. Ajá. Que es el estudio que tiene mayor especificidad, cualquiera que utilices. Digo, ahí no incluyen los otros monitores que ya han salido al mercado porque es un estudio que ya tiene tiempo. Pero yo creo que cualquier cosa que utilicemos para medir dolor o para medir nocicepción por encima de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, siempre vamos a estar en lo correcto. Ujú, Porque ya vimos que no tiene especificidad la frecuencia cardíaca y la presión arterial. ujú. Y aquí hay otro comentario o duda que es en cuanto al tema de la utilización de Propofol y Seborane, ¿cuál es el porcentaje de disminución de la utilización de esta combinación en comparación con digamos, Propofol solo y la utilización de otro opioide como fentanil o sufentanil? ¿Tiene alguna diferencia con el remifentanil y lo observado en el ANI? Bueno, Nancy, la comparación así en porcentaje, pues no la tengo medida, ¿no? Pero sí he visto que por lo menos sí me voy al doble, ¿no? O sea, si normalmente utilizo entre 1 y 1.3, pues tengo que utilizar 2.3, 2.5 para mantener el mismo nivel de inconsciencia en el paciente. Esa es una. Y la otra, fentanil, sufentanil. Hace muchos años que no utilizo ni fentanil ni sufentanil. Y el remifentanil sí hay un impacto, como lo comentaba hace un momento, ¿no? Sí hay un impacto directo entre la subida y la bajada, pero además es un medicamento muy rápido.
Entonces, fentanil y sufentanil, en la experiencia que tuve hace muchos años, no tenía monitor, obviamente, de nocicepción, pero son medicamentos que tienen un perfil farmacocinético mucho más largo. Entonces, no tienes esta facilidad de poderlo subir y bajar, que es muy bonito del remifentanil. Que Sí, la eso es titración es más complicada. exacto. Ujú. Sí, el problema es que, digamos, por ejemplo, en nuestro medio tenemos los monitores y no tenemos el remifentanil. Sí, sí, Estamos claro, pero bueno, trabajando. por ejemplo, Nancy y Ricardo y Olga, que también por acá anda, y todos los de Tiva, que ya también por ahí los vi, Ujú. obviamente que tienen la experiencia de manejar y subir y bajar el fentanil con los protocolos muy, muy dominado. Y eso, bueno, cada anestesiólogo en su quirófano se vuelve Claro, el experto de sus medicamentos. Es como dice el claro. doctor Eberto Muñoz, ¿no? Medicina basada en existencias. La verdad es que cuando no teníamos remifentanil, bueno, pues yo no utilizo el fentanil y el sufentanil porque para mis pacientes no es lo adecuado. Se tienen mucha sintomatología, están vomitando todo el tiempo, se despiertan mal. O sea, no es una población que yo pueda manejar con facilidad el opioides. Por eso que yo terminé haciendo esta técnica en mi práctica diaria, porque con eso evito estos efectos secundarios, ¿no? Ujú. Bueno, creo que con esto damos por finalizada la parte de preguntas y agradecerle de nuevo, doctora, por su presencia hoy con nosotros, con la asociación. Espero pronto tenernos juntos de nuevo, pero presencial. Y muchas gracias. Ojalá, Buenas noches a todos. Sí, ojalá, porque quiero ir pura vida claro, claro. allá. Sí, Bueno, buenas muy noches a bien. todos y Muchas muchas gracias gracias. por la invitación. Igual, Muchas gracias y buenas noches. buenas noches. Chao. Gracias.